Bueno, le damos la bienvenida a todos entonces, gracias por sumarse a este encuentro, que bueno, vamos a hablar un poquito sobre las constelaciones familiares y también sobre la formación. Así que nos presentamos primero, Lee, ¿te parece? Para Me los que no nos parece. conocen. Preséntate vos, Vero. Bueno, entonces, yo soy Verónica Molina, para los que se suman por primera vez a esta cuenta de Instagram de ICFT. Soy médica, soy terapeuta familiar y trabajo con constelaciones familiares hace mucho tiempo. Soy especialista en trauma y soy directora de este espacio del Instituto de Constelaciones Familiares de Abordaje del Trauma. Y en este espacio, bueno, brindamos formación, ¿no? En constelaciones familiares, en terapia trifocal del trauma, en abordaje integrativo de la salud. Es un espacio de asistencia donde hay grupos también, grupo terapéutico, y donde hay diversas formas de aproximación al trabajo asistencial, desde la consulta individual y otras formas que estamos ahí también implementando para el próximo año, y donde también hacemos trabajo de investigación. Así que, bueno, y que te invito a vos también, Lía, que te presentes, que sos parte del equipo. Claro, va creciendo el Instituto de Constelaciones Familiares y Trauma y yo formo parte del equipo que dirigís vos y bueno, también formo parte soy psicóloga, soy consteladora familiar, tengo distintos trabajos en psicodrama y en otro tipo en biodanza, que vos de eso también tenés un recorrido. Así que es como cuando uno tiene tanto tiempo en esto que va tomando muchas herramientas, ¿no es cierto?, de distintos lugares y las va acoplando al trabajo que uno hace. Por eso me preguntaba un poco, ya que hoy tanta gente pidió que hables de constelaciones familiares y de por qué las constelaciones familiares. Yo Ujú, te voy a hacer esa pregunta en nombre de tanta gente que pregunta. ujú, ujú. Sí, y de paso les decimos que si quieren escribirnos en el chat alguna pregunta, Lee las va a ir recopilando y después las incluimos, o si yo las veo también voy respondiendo, ¿no? Bueno, ¿por qué las constelaciones familiares? Yo creo que este es un conocimiento que, bueno, despliega y teoriza más profundamente Bert Hellinger. eh, Viene, por supuesto, derivado de otras corrientes y de otros autores de los cuales el mismo Hellinger se nutre, ¿no? Que nosotros lo traemos en nuestras formaciones. Pero podemos decir que básicamente las constelaciones familiares comparten la mirada sistémica con la terapia sistémica, ¿no? Es una manera de mirar sistémicamente, y por supuesto Bert Hellinger ha unido otras corrientes, que es lo que decía recién, ¿no? Como el análisis transaccional, como algunos elementos propios del psicodrama, también algunos elementos que vienen de la terapia de Virginia Satir, ¿no? Y la escultura familiar, otros de la Gestalt, otros del psicoanálisis mismo, ¿no? Y hay en él todo un recorrido donde finalmente él empieza a construir su propio marco teórico y su propia técnica, porque las constelaciones familiares son las dos cosas, ¿no? Es un marco teórico y filosófico que, como digo, donde confluyen todas estas vertientes, y también es una técnica, ¿no? Es una técnica con la cual podemos trabajar en distintas áreas de abordaje. ¿Y por qué las constelaciones familiares? Yo creo que porque son un conocimiento que hoy en día nos aportan mucho en distintas formas de trabajo. En nuestro trabajo personal lo diría como en primer plano, ¿no? Como lo más importante siempre es poder ampliar la mirada con la cual trabajamos sobre nosotros mismos, y por supuesto, pensando en lo que es la formación en constelaciones familiares, nosotros hacemos mucho hincapié en el trabajo personal, porque no es posible acompañar a otros si uno primero no pasó por ahí, ¿no? No,
no pudo integrar la herramienta en sí mismo, integrarla no como un punto de llegada, sino como un punto de partida, ¿no? Es como un camino para la vida y creo que esto hoy en día nos aporta mucho. Creo que en general las escuelas terapéuticas hoy están llegando todos a la necesidad de integrar otras miradas, ¿no? De generar una visión más compleja sobre lo que sucede en las consultas y en los problemas humanos. Y esta mirada es una mirada que aporta, que amplía y que nos da muchos recursos para trabajar con nosotros mismos y para trabajar en las distintas áreas de competencia, ¿no? Llevarla a distintas profesiones. Entonces, ¿cómo sería? A ver, supongamos que yo quisiera estudiar constelaciones. Eh, ¿Por qué lo haría? A ver, ¿sería algo, hay algo en ese primer año? ¿Tengo que ser terapeuta para estudiar constelaciones familiares? ¿O me No, bueno, sirve? lo que decía recién, ¿no? Hay muchas personas que se acercan a este trabajo como un inicio de un proceso personal, una gran necesidad de hacer un trabajo personal con este enfoque, ¿no? Y es cierto que las grandes transformaciones, los cambios profundos, en general en las personas se producen bajo ciertos parámetros, ¿no? Pensando en lo que es trabajo personal. Un parámetro es el sostener un tiempo de proceso. Ninguna terapia va a poder generar cambios sostenibles en el tiempo con intervenciones únicas, por más que sean intervenciones muy adecuadas, ¿no? Por una sola intervención nadie produce cambios duraderos. Entonces, el hecho de entrar en una formación muchas veces hace que, bueno, a lo largo de 2 años estamos sosteniendo una mirada, profundizando una forma de pensarnos, ampliando esa mirada sobre nuestra historia, comprendiendo. Entonces, el tiempo que le damos al proceso genera posibilidades de cambios profundos. El grupo en el que estamos, ¿no? Porque hay, Ajá. yo siempre digo que hay una dimensión del trabajo personal que es grupal, ¿no? Porque remeda de distintas maneras, por un lado, la arquitectura sistémica de la que venimos, y cuando entramos en un grupo, algo de lo que nos pasó en la historia familiar, en ese núcleo familiar, ¿no? Papá, mamá, hermanos, abuelos, algo de lo que pasó ahí nos vuelve a aparecer en el contexto de un grupo. Entonces es una gran oportunidad de trabajar con eso. Y la dimensión de lo colectivo también surge en el espacio grupal. Entonces son lugares muy valiosos, muy específicos también para tratar y trabajar ciertas cuestiones y por supuesto los grupos son grupos cerrados, entonces se abre un espacio de mucha confianza, es realmente una red, ¿no? Se hacen amistades y vínculos que son profundos, ¿no? Duraderos, Doy porque fe. claro, uno se abre, conoce del otro, es como un lugar donde uno en una cierta forma se desnuda, ¿no? Entonces, esto que va sucediendo en los grupos es muy reparador también. Entonces, hay personas que trabajan personalmente y que esa es su motivación y por supuesto es un espacio muy rico para eso. Pero también hay otras personas que dicen, yo no sé por qué, pero me siento atraído por este conocimiento, quiero saber más y de pronto nos damos cuenta de que hay muchas herramientas que se pueden llevar al área profesional de estas personas y que enriquecen su trabajo. Entonces, por ejemplo, hay maestros o educadores en general, de pronto personas que trabajan en colegios en distintas áreas, ¿no? No siempre maestros en el aula, pero directivos de colegio, tutores, preceptores, personal que está en toda la instrumentación de la educación y que claramente la mirada sistémica es una mirada que aporta muchísimo al aula, ¿no? A cómo abordamos los conflictos, las dificultades que surgen con los chicos, con los adolescentes, con los equipos, con las familias. Hay muchísimos recursos que podemos brindar por tener otra forma de mirar, ¿no? Y así también en la justicia y en todas las áreas relacionadas al derecho, que ahora hay un gran desarrollo, sobre todo en ciertos países como Brasil, esto se ha instrumentado muchísimo,
acá en Argentina también. Entonces, hay claramente, digo, las constelaciones familiares son un método relativamente nuevo, ¿no? Tienen 50 años que en tiempos de lo que implica en los procesos, ¿no? De desarrollo de conocimiento es muy poco y sin embargo tienen ya una penetrancia en distintas áreas de trabajo que es muy interesante, o como también sucede en las empresas o en el trabajo en general con el, bueno, el área de trabajo, no quería redundar en la misma palabra, pero lo que implica mirarnos sistémicamente en el contexto del trabajo, ¿no? Entonces, o la Decime, salud. ¿las constelaciones familiares son únicamente grupales? Bueno, y ahí podemos ir a este otro punto, ¿no? Em, que tiene que ver con los niveles de certificación que damos. Pero me quiero quedar un segundito más en esta otra pregunta que hacías, Liz, y solamente hay que ser, o sea, es todo solo para terapeutas, Sí. ¿no? Entonces digo, hay gente que viene por trabajo personal, hay gente que después se da cuenta de que esto puede llevarlo a su área de competencia porque se puede enriquecer mucho aquello en lo que trabajamos cuando tenemos esta mirada también, ¿no? Como una herramienta más que, que amplía la forma de resolver situaciones o de comprender qué está pasando cuando ocurre un problema, ¿no? Entonces la salud, la educación, la justicia, el ámbito de las empresas y las organizaciones y por supuesto el área terapéutica, ¿no? A mí me ha pasado en estos años de enseñar desde distintos lugares este trabajo que muchos psicólogos o terapeutas en general o psiquiatras se acercan buscando más herramientas, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante poder incluirlo, ¿no? Como de alguna forma no todas las personas eh, pueden ser ayudadas con la misma herramienta todo el tiempo, ¿no? Sino que necesitamos una renovación, si queremos, de la propia mirada y a veces, bueno, el poder abrir esta otra posibilidad puede también ayudarnos a pensar, ¿no? Las problemáticas que las personas nos traen desde otro punto de vista y ese punto de vista puede abrir puertas, ¿no? Entonces, para mí, transmitir este conocimiento a las distintas profesiones, por supuesto a los terapeutas también, es la posibilidad de dar más herramientas para poder comprender las dificultades que las personas nos traen, ¿no? Como decías vos recién, no solamente se Sí, puede trabajar en grupal, porque cuando yo me formé, cuando vos te formaste, creo que también, ¿no? Podrás sí. Por eso confirmar o lo no esto. pregunto. Se pensaba que para ser facilitador en constelaciones familiares había que trabajar en grupos, ¿no? Como la formación era para trabajar grupos con este enfoque. Y para mí este fue un mito, ¿no? Que yo misma, con mi propio camino, lo que yo misma fui instrumentando en mi trabajo, de alguna forma fui desarticulando esa manera de mirar, porque me di cuenta, primero, de que muchas veces cuando uno abre un taller grupal, ya con el solo hecho de contar algo del conocimiento, ¿no? De abrir un marco teórico, muchas personas ya se conmovían, ¿no? En general pasa eso, cuando uno abre un taller y empieza a contar algo en relación, por ejemplo, a la pertenencia y a la exclusión, o algo en relación a los trastornos del equilibrio de dar y tomar, o algo en relación a los duelos y cómo los duelos están de diversas formas presentes, o el trauma, muchas personas ya se conmovían, ¿no? Y se conmovían como si estuvieran haciendo ya un trabajo con eso, Ajá. ¿no? Sí. Y, y de pronto ese era su trabajo en esos talleres. No todo el mundo tenía que constelar, ¿no? Sino que era de pronto darme cuenta de que he excluido a alguien. A mí me ha pasado que de pronto abría ese tema y sentía que era tan fuerte lo que había sucedido en el grupo, solo con compartir esa información, que tenía que hacer un ejercicio para el grupo. Por Ajá. ejemplo, digo, los excluidos de la familia, ¿no? Integrar los excluidos o integrar a alguien que me di cuenta que quedó excluido o que yo excluí de mi Ajá. vida, ¿no? Entonces,
para mí, este es uno de los puntos que trae tanto para ofrecer a la comunidad hoy por hoy, y es compartir el conocimiento y con ejercicios sencillos, trabajar con todo el grupo, que básicamente es trabajar con todos nosotros, ¿no? En esto de poder ir moviendo de alguna forma lo que yo llamo mover la tierra del inconsciente, ¿no? Empezar a darnos cuenta de cosas que estaban en las sombras, ¿no? Que no veíamos, y que cuando alguien lo nombra en un contexto donde está facilitada la comprensión, porque voy abierto a mirar algo de mí, porque si voy a un taller de constelaciones no voy cerrado, voy buscando, ¿no? Hay algo que motoriza para que vaya a este encuentro. Entonces, es una situación que por sí misma es muy potente y cuando ahí se da una información adecuadamente, se comparte un conocimiento y se permiten hacer ejercicios y exploraciones sencillas, se mueve muchísimo de ese campo tan rico que es el darme cuenta, ¿no? Que es donde yace el proceso, porque el proceso personal no se hace en una constelación, que es otro mito que yo vengo de muchas formas como tratando de desarmar, ¿no? El trabajo no lo hace la constelación, lo hacemos nosotros con ese material que ahí aparece y también con el material que aparece en estos ejercicios, en estos conocimientos que podemos compartir y que es ahí donde entonces se va armando dentro de nosotros mismos esa tierra fértil para que todo aquello que yo voy pudiendo integrar en ese darme cuenta, puedas empezar a generar cambios en mi propia forma de mirar el mundo, de mirar lo que me pasa, ¿no? De integrar mi propia vida, de reparar también, ¿no? En mí. Es decir, que uno además es activo cuando está en una constelación. No es nada más que uno llega y recibe, sino que uno es activo. Te voy a hacer otra pregunta, porque la serie turca dio mucho que hablar. Lo Mm. voy a traer porque está movilizando mucho este tema. Entonces el tema que me pregunto es, la gente siente que es mágico a veces. Vos tomaste algo de esto cuando hablaste de proceso. Me parece importante que lo aclares también. ¿Es mágica la constelación? Te digo porque a veces en la consulta viene la gente y cree que uno hace algo mágico, llevando a la Sí, constelación individual, ¿no? Me gustaría que esto lo puedas aclarar. sí. Bueno, a ver, hay algo que todavía no terminamos de poder comprender cómo funciona, ¿no? Que es el proceso de los representantes, ¿no? Esto es algo que hay muchas teorías que intentan explicar cómo funcionan los representantes, pero creo que lo más honesto es decir que todavía no sabemos bien cómo funciona. Sí sabemos que funciona. Es un Claro. conocimiento empírico, ¿no? Que tiene mm, décadas ya de ser probado en todos lugares del mundo, en distintas situaciones, y podemos dar cuenta de que el fenómeno de los representantes existe, que es un fenómeno fidedigno, que también es cierto que hace falta un facilitador que sepa leer adecuadamente y que esté bien formado para poder llevar ese contenido a buen puerto. Eh, pero a ciencia cierta todavía no lo sabemos, ¿no? No hay instrumentos para medir qué pasa en ese momento, en este espacio grupal, donde un material surge y trae una profundidad de información que es tan potente, ¿no? Para el proceso del consultante. Pero por otro lado, no es cierto, ahí un poco traigo lo que preguntabas o lo que traías a colación, no es cierto que la constelación sea la que hace la diferencia. Es decir, en una constelación aparece una información, tiene algo de lo que ocurre en medicina cuando uno mira una radiografía, ¿no? O cuando uno mira una tomografía. Claro, es una imagen que tiene mucha información, pero eso en sí mismo no cura a nadie. Si yo tengo una fractura del brazo, yo la puedo ver con una radiografía. Me van a hacer una radiografía, me van a decir si tenés una fractura. Pero no se cura con la radiografía. Yo tengo que hacer el yeso, me tengo que quedar quieta 45 días, después que me lo saquen voy a tener que hacer rehabilitación, ¿no? Y cuidarme un tiempo.
Algo de esto pasa también con una constelación, es decir, la constelación es un espacio donde se muestra una información, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Vos decías, somos activos, claro, somos muy activos. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? Esa información nos olvidamos, muere ahí, queda en ese espacio del taller, yo salgo de ese lugar o de la consulta individual y sigo mi vida, no me vuelvo a acordar de eso, no pienso en eso, no me permito que esa información siga trabajando dentro mío, o no, o realmente me quedo sintiendo, me quedo conectado con esa información, quizás siento el impulso de buscar, de preguntar en mi familia cuestiones de la historia que surgieron ahí como posibilidades. Sigo con ese material en movimiento dentro de mí, ¿no? Lo que venimos viendo en estos años es que claramente quienes siguen con ese material en movimiento, y por eso son tan interesantes los grupos de formación para esos procesos, porque uno se ve cada 15 días y estás en contacto todas las semanas con un material y los talleres y el grupo y los trabajos que hay que hacer. Claramente ese material está en movimiento y están activos, ¿no? Por supuesto no es la única forma, pero Por podemos eso ver, decís que uno cambia, uno va cambiando, es claro, un proceso. exactamente, podemos ver que quienes, si hacemos una comparación, ¿no? Quienes solamente hacen una constelación y se olvidan, ¿no? Y siguen su vida, posiblemente no hagan grandes cambios sostenibles en el tiempo, al Ajá. lado de quienes están en proceso, con todas las formas de proceso que existen, y toman esa información como algo que les pertenece y con lo que pueden hacer algo, ¿no? Con esa información ellos pueden hacer algo. Si esto está en curso, hay cambios duraderos en la propia vida o en la manera de vivir lo que nos pasa, ¿no? Por eso digo que las constelaciones no son mágicas respecto de la serie, que bueno, de pronto en esa serie aparecían Sí. cosas, ¿no? Como alguien que de pronto dejaba de tener un temblor cuando ve una información que es un secreto, ¿no? Esas son cosas con las que nosotros trabajamos. Aparecen secretos, aparecen traumas graves de las familias, ¿no? Aparecen duelos, aparecen exclusiones. Sí, son contenidos con los que trabajamos, pero es muy importante para nosotros que las personas puedan hacer su proceso con ese material, ¿no? A diferencia de lo que aparece en esta novela, que por supuesto es una ficción, está bastante bien lograda, pero no deja de ser una novela, ¿no? Entonces, es cierto que hay algo de lo que pasa en un taller que es parecido a esas imágenes, pero los procesos son diferentes porque hace falta que las personas queden comprometidas con su propia historia, ¿no? Porque hay que trabajar con eso que surgió, dándole lugar a los sentimientos. No es como salir de la foto, ¿no? Hay un primer paso que es ver una foto, pero esa foto tiene que cobrar vida dentro nuestro, ¿no? Es como, y Ajá. no se hace de un minuto al otro, lleva su tiempo, uno está en contacto con eso y hay algo que se va descongelando también de ese material familiar, ¿no? Y que se va pudiendo sentir, reconocer, asociar, ¿no? Y por eso hablamos de proceso, ¿no? El concepto de proceso que es en un tiempo. ¿Vos querés decir que hay cosas que pasaron en la familia antes y que sería una manera de problemas o traumas o situaciones que se vivieron que uno incluso puede no saber que aparecen a través de la constelación? Mm. Claro, es decir, aparecen de muchas formas, sino que nosotros en general en nuestra vida cotidiana no vemos todo lo que surge como un indicador, ¿no? Eh, Puede ser que, por ejemplo, las personas digan, ahora me doy cuenta, ¿no? Porque surge en una constelación una conexión, ahora me doy cuenta por qué a mí siempre, no sé, los paisajes de las montañas me conmovían, siempre me conmovieron, pero nunca pensé que esa emoción tenía que ver con esa abuela que vino no sé, de España, de la zona de los Pirineos, y que, claro, ese era su paisaje, su lugar, del cual se fue, al que siempre quiso volver y no pudo.
¿no? Es decir, la información estaba siempre ahí. Esa emoción al ver la imagen de ese paisaje estuvo siempre. Lo que no había era una forma de conectar ese Ajá, contenido conmigo, ¿no? Entonces, lo que hace una constelación, por eso digo que es como una especie de radiografía, es mostrarnos esos lazos inconscientes, esas formas de amor que existen en todos los sistemas humanos, que existen, por supuesto, con quienes tuvimos relación, a quienes conocemos, con quienes vivimos un tiempo de nuestra vida, que fueron importantes, que nos cuidaron o que nos dañaron, pero son para nosotros personas con las que tenemos una relación consciente. Hay historia, ¿no? Pero también hay lazos inconscientes con personas e historias de la familia que no conocimos, ¿y por porque qué incluir eso me sanaría o me ayudaría? es que eso ya está incluido. Ah, Solamente que no lo sabemos. Por eso doy el ejemplo de cuando me emociona esto, o de pronto siempre, no sé, la persona que le encanta la música en la familia, ¿no? Y que dice, no sé a quién salió, pero bueno, le encanta la música y canta tanto y le me haces gusta. acordar a la película Coco. Bueno, en esa película habla un poco de esto, ¿no? Como aparece alguien que tiene características que hablan de alguien que estuvo antes y con quien está conectado. Por eso digo, eso ya está incluido, solo que nosotros no somos conscientes de esas conexiones. Lo que es una constelación es develar esa conexión, para que entonces podamos integrar ese vínculo de amor y lealtad ciega, le dice Bert Hellinger, ¿no? Y Bosormen y Nagy, que habla de las lealtades invisibles. Son lealtades ciegas porque en principio la mente conoce como único mecanismo de integración, no es de integración, sería de conexión o de intento de hacer consciente la repetición. Entonces Ajá. quedamos atravesados por repeticiones de situaciones y destinos difíciles, porque es la manera que tiene la mente de traer a la conciencia aquello que ya está unido en lo inconsciente. Es Entonces decir, lo que que son hacemos con parte, una constelación es poder dar luz a esto para que en vez de seguir unidos por la pérdida, podamos estar unidos por toda la luz de la conciencia, ¿no? Y todo lo que la luz de la conciencia trae como oportunidad. entonces es como si me liberara en parte, yo pudiera liberar mi vida para vivir mi propia vida y no la de un antepasado y repetirla, ¿querés decir? Sí, la idea de la liberación me suena demasiado, eh, Grandioso. sí, sí, demasiado. Yo lo diría como lo que es una constelación es darnos la oportunidad de saber más de nosotros mismos, de aquello que habita en nosotros y que en principio es una fuerza de repetición, para que podamos ser más libres. En ese sentido, sí, ¿no? Que podamos tener más posibilidad de elegir por nosotros mismos. No es tanto liberarnos de otros, es más liberar nuestra capacidad de elegir, Ajá. ¿no? Porque Nos va a quedar corto este tiempo. La verdad hay tanto para aprender y para preguntar y para saber. Debe haber un montón de preguntas. Nosotros vamos a decirles que el día 26 vas a hacer una clase abierta, ¿no? Para que la gente pueda ver cómo es. Es sí, muy, exacto. da mucha curiosidad, la verdad. El día 26, a mí me da mucha curiosidad, muchas ganas de preguntar un montón, algo sé. Este, el día 26, que es este sábado, de 11 a 12 y media, vas a estar dando una clase abierta para toda aquella gente que quiera ver cómo es. Porque a mí me preguntan mucho, ¿y cómo es? Sí, sí, sí. Así que los que tengan ganas, que están acá sumándose en este vivo y tengan ganas de participar de esa clase abierta que bueno, vamos a estar dando el sábado como nombraste, pueden acá dejar su pedido, así les hacemos llegar los datos de la clase, ¿no? Es por Zoom, la clase va a ser por Zoom, así que déjennos por acá o pueden dejar después en privado el mensaje
con la vía de contacto, que puede ser un mail o un WhatsApp, así les Bueno, podemos hacer llegar te el voy a enlace de Zoom. hacer una pregunta que me preguntan acá, que es, ¿cómo es estudiar, no cómo es, sino qué días o cuántas veces por semana o por mes? O vos podrás decirnos un poquito la formación de constelaciones familiares, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, Mínimo. sí, eso mínimo, ¿no? Para empezar. Nuestra formación es una formación intensiva, la que arranca en marzo 2023. Arranca otro grupo, ¿no? Ya venimos dando formación, este año también van a egresar nuestros primeros alumnos, ¿no? Que estamos muy orgullosos de todo lo que han podido Totalmente. lograr y aprender en este tiempo. Así que, bueno, ya tenemos también nuestra experiencia y estamos trabajando con la modalidad a distancia, ¿no? Para que todos puedan sumarse a la formación, también la gente del interior. Es una formación federal, Del interior y porque del si no, exterior, y del exterior mucha gente del también, pero exterior. sí, pero pasa, ¿no? Que la gente del interior antes tenían que, bueno, disponer de todo un fin de semana, muchísimo más dinero y cuestiones organizativas complejas, y bueno, ahora esta posibilidad que nos ha dado la virtualidad y el trabajo online nos permite llegar a todos, ¿no? Con mucha más facilidad. Así que en marzo arranca 2023 una formación que dura 2 años. Es un formato intensivo donde van a recibir material semanalmente en nuestra aula virtual, así que ahí va a estar siempre el material para que puedan ver y consultar. Y tenemos 2 clases sincrónicas donde nos encontramos conmigo o con los tutores 2 veces por mes por Zoom. Y también vamos a tener algunos encuentros que son híbridos, o sea, presenciales para los que están en Buenos Aires y con el acceso online en simultáneo para los que están a distancia, ¿no? Algunos encuentros que pueden ser talleres, supervisiones o algunas clases. Eso después se les va avisando con tiempo para quienes están acá y puedan participar. ¿Cómo es la certificación? ¿A qué llamamos certificación? ¿Cómo es? Vos decís que hay 3 certificaciones, porque hay 3 lugares, digamos, importantes donde uno podría trabajar como constelador o usar la herramienta. Está muy bien usar la herramienta. Es, Eh, sí, sí, esto es importante, ¿no? Que para nosotros es muy valioso que todos puedan cerrar el ciclo de formación, ¿no? También como experiencia vemos que mucha gente se forma en constelaciones familiares, eh, a veces completan la cursada, pero no terminan todo el proceso que implica en distintos lugares, distintas cuestiones, requerimientos que cada lugar tiene. Otros ni siquiera terminan todo el proceso de cursada, ¿no? Y muchos están trabajando y hay gente que incluso está dando clases. Para nosotros es muy importante cuidar la herramienta. Es una herramienta muy valiosa, muy potente. No está peleada con la psicología, no está peleada con la psicoterapia. Es una herramienta que suma y aporta muchísimo al trabajo terapéutico, pero es necesario trabajar con esto de una forma idónea y para eso hace falta formarse adecuadamente y completamente. Entonces, para nosotros es importante que todos los alumnos que se forman con nosotros cierren el ciclo, ¿no? ¿Qué ajá. significa cerrar el ciclo? Durante los 2 años siempre hay pequeñas evaluaciones que son muy accesibles, pueden ser, digo, evaluaciones de cada uno de los módulos que vamos dando, ¿no? Que pueden ser trabajos grupales, puede ser hacer un taller a la comunidad, donde los alumnos van probando con asistencia de los tutores y mía, ¿no? Van ensayando a ver cómo es esto de transmitir el conocimiento, empezar a dar sus primeros pasos siempre con mucho cuidado por nuestra parte para que quienes se acercan a nosotros estén en un lugar seguro, donde también son cuidados y donde se cuida tanto al consultante como a quien está entrenando y por supuesto la herramienta. Entonces, en estos 2 años hay muchas instancias donde nosotros vamos acompañando que los alumnos estudien, que el conocimiento llegue adecuadamente y que pueda ser transmitido adecuadamente, ¿no? Y tenemos como instancia un coloquio
que hacemos con los tutores, ¿no? Donde cada alumno cuenta cómo fue Ajá, su proceso personal y cómo pudo integrar este conocimiento a la mirada sobre su propia vida y su historia familiar, ¿no? De esa forma nosotros sabemos que pudo esa persona utilizar el conocimiento para mirarse a sí mismo, ¿no? ajá, Esta es una de las instancias que dejamos como requerimientos. Y sobre los 3 niveles de certificación, tenemos quienes pueden ser consultores sistémicos, es decir, que luego de hacer el coloquio pueden brindar talleres abiertos a la comunidad, compartiendo la información, el conocimiento que les brindamos y ejercicios sencillos, que no es constelar grupalmente, sino que es transmitir un conocimiento. Por supuesto, pueden hacerlo en grupos, pueden llevarlo como una consultoría a la escuela, si son docentes, y dar una charla, por ejemplo, para los padres sobre ajá, esto, para los colegas que son maestros y enseñar algo de este conocimiento que a ellos les pueda servir. Pueden llevarlo a un hospital y compartir otra mirada sobre la salud, donde la enfermedad no es solamente algo que hay que vencer, sino que se puede mirar a la persona que trae una enfermedad y ver cómo acompañar a esa persona en ese contexto, ¿no? Y qué otras herramientas se le pueden dar. En fin, llevar este conocimiento a distintas áreas de competencia, esto es uno de los niveles de certificación, ¿no? Que es el de consultor sistémico. Es el primero ajá. y se rinde hacia el final del segundo año, ¿no? Y quienes trabajan con consulta individual, quienes tienen pacientes, son psicoterapeutas y trabajan con consultantes, tenemos otro nivel de certificación que es el de consulta individual, donde entrenan específicamente distintos tipos de herramientas con las que se puede trabajar en la consulta para explorar algunas cuestiones desde el enfoque sistémico y el conocimiento de Bert Hellinger, ¿no? Esta es otra certificación para lo cual Es hay una un entrenamiento, constelación que se llama individual. que puede ser una constelación individual o puede ser un proceso sistémico con esta Ajá, mirada, ¿no? Es decir, que hay personas que pueden requerir hacer una mirada sobre un tema puntual y hay personas que quizás necesitan más de una sesión, ¿no? Y entonces es un proceso sistémico con este enfoque. Para ajá. esto hay un abordaje particular, hay herramientas que se pueden utilizar. Y el tercer nivel de certificación es el de facilitador en grupos, ¿no? Que es lo que se conoce en general como Sí, constelaciones, pero que para nosotros es solo uno de 3 niveles de posibilidades, ¿no? Y no es más importante que las otras. Cada una tiene su importancia. Hay, como les decía, hay muchísima ayuda que se puede brindar compartiendo este conocimiento, muchísimo trabajo personal que se puede hacer. Hay personas que no están en condiciones de participar de un grupo, por ejemplo, porque están en un duelo reciente y ajá, necesitan un espacio más cuidado donde no haya tanta movilización emocional o porque han vivido una experiencia traumática. Entonces se benefician más por el trabajo en consulta individual, donde el enfoque ajá. sistémico, por supuesto, que da una información muy vasta y completa sobre cómo acompañar, ¿no? Pero digo, hay distintas situaciones donde de pronto todos estos niveles de certificación pueden ser opciones, ¿no? ¿Con qué puedo yo trabajar en cada caso? ¿O a qué me quiero dedicar y qué no me interesa tanto? Porque hay personas que dicen, yo con los grupos no quiero saber nada porque me resulta demasiado, es muy complejo, o me da miedo, o no me siento cómoda, pero sí me encanta la consulta individual. Y eso es muy valioso, digamos. Hay muchísimo trabajo para hacer ahí, entonces es poder respetar esto también, ¿no? Que no todos tenemos que hacer lo mismo y que este conocimiento permite distintas formas de utilización, ¿no? De llegada a los consultantes. Entonces es poder entrenar en lo que cada uno siente que sí puede y lo utilizaría de mejor manera. Mira, Vero, hay tantas preguntas que te haría, porque sé cómo la formación la encaraste y es una formación que no solamente es que tiene solamente una mirada, sino que hay una mirada de muchas escuelas terapéuticas. Por eso es tan rica esta formación,
porque le da a las personas que nos formamos una apertura a muchos mundos terapéuticos, digamos, se nutre finalmente la constelación, pero la constelación, como vos contás, está nutrida de muchas escuelas. Me gustaría preguntarte sobre trauma, porque la escuela es y trauma trifocal. Pues ¿sabes qué, Vero? ¿Qué te parece si lo dejamos para el 26? Porque acá hay preguntas, por ejemplo, de Schwartz, Bruna y de un montón de gente que se pregunta si se puede hacer virtual, si se puede hacer una constelación virtual, o prácticas virtuales existen. Me parece un montón de preguntas que no sé si vas a poder contestar hoy. Sí, bueno, pero quizás decir que sí, ¿no? Que venimos trabajando, haciendo constelaciones online desde el 2020, que fue de pronto un momento no tan Boom. bisagra, y bueno, yo ahí también hice mi propia exploración y podemos decir hoy por hoy, después de 3 años de trabajo online, que claramente se puede trabajar haciendo talleres de constelaciones online, que se puede trabajar haciendo consulta individual con las distintas técnicas activas en el formato online y que se puede trabajar los 3 niveles de certificación, ¿no? También haciendo talleres grupales, compartiendo un material y trabajando sobre eso y que es muy rico para la gente. Si se puede dar clases. En nuestra experiencia se ha podido ver como cada grupo iba teniendo cada vez más profundidad y eh, más capacidad de tomar el conocimiento, ¿no? Cómo el trabajo online permite, y especialmente a través del aula virtual, que se puedan mirar los materiales varias veces, que se puedan escuchar las clases varias veces, el seguimiento que tenemos con los tutores también permite, ¿no? Que las personas puedan hacer su proceso. Muchas veces aparecen momentos de movilización y donde es necesario acompañar y hay desde nosotros toda una red de sostén para poder justamente brindar este acompañamiento cuando vienen los momentos que son más angustiantes, ¿no? Entonces sí, claramente se puede trabajar online y este es un gran descubrimiento de este tiempo y la riqueza que tiene el online, ¿no? El viernes hicimos un taller donde, solo por dar un ejemplo, ¿no? Donde había una participante habían varios de distintos lugares del mundo, pero había una participante que se unió desde España y fue elegida en una constelación donde surgió el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Y esta persona estaba trabajando también su propio trauma colectivo de su historia a través de la constelación de alguien que la eligió sin saber de dónde era ella. Entonces, Es decir, o que de pronto en uno de los representantes que era en esa constelación, apareció el perro, ¿no? En la escena, donde estaba un representante, aparece su perro de su casa y el perro empezó a formar parte de la escena, ¿no? Y trajo un alivio porque representaba a un hermano de la persona que estaba representando. Es decir, este trabajo es un trabajo vivo, que yo siempre digo ajá, esto. Es un trabajo y es un conocimiento, quiero decir, con trabajo, es un conocimiento vivo que no está acabado, que quienes trabajamos con esto, si nos permitimos realmente ser en esencia fenomenológicos, ¿no? Que se habla tanto de que este es un conocimiento fenomenológico, lo fenomenológico es antidogmático, por ajá, naturaleza es antidogmático, porque lo fenomenológico nos invita permanentemente a repreguntarnos sobre lo que está sucediendo ahora, aquí, qué pasa con esta información y cómo esa información me impacta, qué se devela en mí cuando me encuentro frente a ese material, ¿no? Entonces, quienes trabajamos con esto necesitamos realmente apoyarnos en ese conocimiento fenomenológico, porque este trabajo está creciendo y sigue mostrándonos distintas formas de conocimiento que aparecen porque nos podemos dejar llevar por el fenómeno. Y parte de ese conocimiento es el trabajo a distancia o el híbrido, ¿no? Que también venimos haciendo experiencias con el trabajo híbrido, es que es tan poderoso y tan potente porque se unen
grupos donde hay gente que está en otros países a distancia, grupos que están presenciales y también permiten otra riqueza y otra posibilidad de información, porque esto hubiera sido imposible si no aparecía el trabajo a distancia. Las personas que hoy se unen a los grupos y la información que llega, porque esas personas se pueden unir desde donde están, crean un campo de información totalmente diferente al que conocíamos en el trabajo presencial. Esos Es campos una de red más información grande. tienen que ver con el trauma colectivo. Y esto apareció por una escena de trauma colectivo que fue la pandemia. Entonces, lo que está empujando ahora a aparecer también a través del trabajo de constelaciones familiares es toda la sombra del trauma colectivo, porque nos empezamos a unir desde distintos puntos del planeta. Y eso es inédito. Eso antes no existía. Y este trabajo permite, por su esencia fenomenológica y por las leyes que describe Bert Hellinger de los sistemas humanos, permite que esa información pueda surgir y pueda ser integrada por el grupo. Un grupo que está en un estado particular, porque estamos en un estado de apertura, de conexión emocional, de capacidad de sentir nuestro cuerpo, con la mente abierta y disponible para que nueva información pueda ser integrada. Entonces, son situaciones novedosas. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos a cómo el camino se va mostrando, ¿no? Y esto en todos los sentidos. En medicina ocurre lo mismo. El trabajo con las nuevas formas de fertilidad, con los trasplantes, con los síntomas. Digo, hay tanto que nosotros podemos aportar si también, digo, y esto se lo digo a todos los que ya saben de constelaciones, si nos permitimos soltar los lugares seguros que se vuelven dogmáticos. Porque esto es lo contrario al trabajo que propuso Bert Hellinger, que él mismo era totalmente contradictorio. Por ahí decía, en una familia es A y en la otra familia es B. ¿Y por qué es otra cosa? ¿Por qué es otro contexto? ¿Por qué es otra historia? ¿No? Entonces, los seres humanos necesitamos tanto asegurarnos y quedar fijados a leyes lineales, ¿no? Esto significa esto es por esto. Bueno, ese trabajo desvirtúa y frena el crecimiento del enfoque fenomenológico, ¿no? Porque este trabajo es novedoso, es creativo. Lo creativo se basa justamente en la posibilidad de crear algo diferente, ¿no? Así Estamos en que, una bueno, época. me voy siempre por las ramas. No, 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 está bien. Es el aquí y ahora. Todo el mundo está hablando del aquí y ahora, y este es un trabajo del aquí y ahora, podríamos decir. Por eso decís que es novedoso. Es llevarlo a la realidad del aquí y ahora, no es un speech nomás. Claro, y porque es ese aquí y ahora, ¿no? Es tan impermanente. Y como todo, es una conquista minuto a minuto. No hay un trabajo, ni un enfoque, ni una persona que esté permanentemente aquí y ahora. Es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Y por eso requiere tanta humildad, porque nadie lo ha logrado eternamente. Todos lo logramos y lo perdemos, ¿no? Y hay que volverlo a lograr. Pero me queda una pregunta sobre trauma. ¿Por qué lo llamas trauma trifocal? ¿Qué es un trauma trifocal? Bueno, y este es un descubrimiento que también yo tengo desde hace años, ¿no? Que tiene que ver con que, eh, llevado al contexto de constelaciones familiares, primero para mí el trabajo con constelaciones familiares es trabajo con el trauma, ¿no? Ajá. Hay una pequeña proporción de temas que aparecen en nuestra clínica que obedecen a otras cuestiones. Pero el 95% de lo que surge en la clínica tiene que ver con lo traumático. Con lo traumático en tres niveles, por eso trifocal, ¿no? Hay un nivel de trauma que es el trauma individual, es la experiencia de desborde, de dificultad de poder responder o imposibilidad de haber podido responder adecuadamente a las situaciones que viví en mi vida, a lo largo de toda mi vida y por supuesto especialmente en la infancia, ¿no? Que es un tipo de trauma Ajá. individual particular, que es el trauma de desarrollo. Entonces vemos que hay muchas cuestiones que tienen que ver
con aquello que quedó inconcluso en mí porque desorganizó también mi sistema nervioso, por eso entra dentro de la definición de trauma. Desorganizó mi psiquismo y mi sistema nervioso, mi cuerpo, ¿no? El cuerpo Ajá, también expresa experiencias donde no he podido responder adecuadamente, donde no pude decir lo que quería decir, donde hubiera querido irme y quedé congelado, donde hubiera querido defender a mi hijo y no lo pude defender, y entonces me quedé impotente y con culpa y todo lo que ahí sucede con esto, ¿no? Ese es el nivel del trauma individual. Pero todos tenemos una vivencia sistémica de lo traumático, es decir, hay historias que ocurrieron en las familias que también fueron traumáticas, ¿no? Si una madre muere joven y deja niños pequeños, o una mujer pierde muchos embarazos, o mueren varios de sus hijos en una epidemia, o un hombre va a la guerra, para esa familia, o muere el papá precozmente y quedan los niños pequeños, ¿no? O hay situaciones de violencia, de abusos, de incesto. Son todas experiencias de trauma familiar. Es decir, la familia es la que se ve desbordada y busca maneras de equilibrarse, como puede ser quedarse en silencio, como puede ser ocultar algo de lo que ocurrió, ¿no? ajá. O repetir. Ese es el trauma sistémico, pero por supuesto también está el nivel social y colectivo del trauma, que hoy todo el mundo lo entiende mejor, que la pandemia hizo que todos Sí. entendamos de qué se trata. Antes de eso hablábamos de trauma colectivo y era como algo más difícil de ver concretamente, ¿no? Y hoy entendemos que tiene que ver con este nivel de miedo, de angustia, de dolor, que todo un colectivo o las sociedades pueden vivir a causa de experiencias que colectivamente generan desborde, impotencia, terror, ¿no? Y que en el contexto del trauma social va generando en sí mismo también un molde cultural a través del cual miramos después lo que nos pasa, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo con constelaciones familiares está totalmente atravesado por esto que yo llamo trauma trifocal. Todos tenemos tres focos de trauma, todos los seres humanos. Tenemos trauma colectivo, porque venimos de guerras, inmigraciones, pestes, dinámicas de distintas dinámicas patriarcales, distintas cuestiones de persecución sobre religión, política y pueblos particulares de los cuales vengamos. Todo eso es trauma colectivo. Todos tenemos estas historias en las familias que conté y todos tenemos experiencias de trauma individual. Vivimos en un Entonces, país o en países con temas, cada país tiene su tema, ¿no es cierto? tal cual, las historias de cada país, las crisis económicas, ¿no? Entonces, para mí el trabajo con constelaciones familiares es el trabajo con el trauma en tres focos. Entonces, lo que nosotros transmitimos en la formación es también, por un lado, a poder leer activaciones traumáticas, a poder darnos cuenta cuando alguien se activa o cuando alguien se disocia y cómo trabajar con eso, es decir, cómo acompañar un proceso de restauración del equilibrio cuando alguien se activa por una escena traumática, ¿no? Se activa, ¿qué querés decir? Cuando alguien entra en un recuerdo de una escena que vivió y que fue traumática y esa escena se presenta en ese momento cuando Ajá, estamos frente a esa persona o cuando esa persona está viendo una constelación, ¿no? Esto es especialmente importante para los que trabajan con constelaciones familiares y con otras formas de terapia que buscan justamente que aparezca la escena, como puede ser el psicodrama, la bioenergética, la gestalt, ¿no? Que van a buscar directamente la escena. Entonces, si vamos a buscar la escena, tenemos que saber acompañar cuando las personas de pronto puedan quedar tomados física, emocional o psíquicamente por aquella escena primaria donde aconteció lo traumático, ¿no? ajá. Entonces, en Ustedes nuestra enseñan a formación trabajar es así, muy se enseña a importante. trabajar así, a Nosotros, acompañar el trauma. nosotros enseñamos a poder leer cuando alguien se activa o se va activando o disociando y poder entonces acompañar adecuadamente ese momento, ¿no? Que puede tener distintas variantes.
Pero en principio poder reconocer eso y evitar que la persona se retraumatice. Ajá, Porque ese es el gran problema de estas escenas, ¿no? Que de pronto cuando alguien está viendo una escena, no sé, de psicodrama o de bioenergética, donde alguien está descargando su ira, supongamos, a una persona se le puede activar una escena donde su padre descargaba toda la ira sobre su madre. Y esa es una escena ajá, traumática, ¿no? ajá, Entonces, si yo como terapeuta no sé acompañar ese momento, esa persona se va a disociar, lo que va a ocurrir es que se va a disociar y toda esa carga que vive en esa escena se suma a la carga anterior, es decir, se retraumatiza. ajá. Entonces, es muy importante. O si veo una situación, una constelación de un abuso, ¿no? Donde alguien le está diciendo a alguien, no sé, fue mucho para mí, o yo no quería esto, ¿no? Y yo estoy participando y es posible que eso, si alguien vivió un abuso, genere un recuerdo de su propia escena. Entonces es muy importante saber sobre estas situaciones y poder acompañar, ¿no? En el caso de la formación de constelaciones familiares es poder detectar cuando aparece una activación, si cuando alguien es tomado por un recuerdo. Una Ajá. activación es eso, estoy tomado por un recuerdo y no puedo salir de ahí. Tengo mucho miedo, lo que viví en ese momento, ¿no? Miedo, enojo o malestar. Entonces, lo importante es tratar de evitar que la persona pueda subir en la activación y ayudarlo a poder salir de ese recuerdo y de esa escena, ¿no? Para que eso se pueda trabajar en un contexto adecuado. Esto es muy importante en el trabajo con el trauma, ¿no? ¿Cuándo es Parece el momento y cómo? importante que están cuidando mucho, no solo Mm. a la persona que entra a la escuela a formarse, ya que va a ser todo un trabajo personal de autoconocimiento, por decirlo así, y luego a las personas que van a ser vinculadas con los que fueron formados en la escuela. Es decir, están Ujú. siendo cuidados desde los dos lugares. Muy importante eso porque me parece interesante esto que tenés esta posible visión de cuidar un poco, que sean cuidadas las personas que sean tratadas y las personas que formen parte de la escuela. Sí, esto es muy importante, ¿no? Porque si no estamos en un ambiente seguro, vos hablas del cuidado, ¿no? Si no estamos en un ambiente seguro, difícilmente podamos abrir ese lugar más vulnerable donde yace la herida y que requiere ser abierto en relación para poder ser integrado, ¿no? No podemos sanar si no podemos abrirnos y confiar. Y para poder abrirnos y confiar tenemos que estar en un espacio seguro, ¿no? Entonces, a veces hay como un gap, ¿no? Entre la profundidad y la potencia que puede tener una constelación que muestra cosas, ¿no? Tan profundas y tan este, fundantes en nuestra vida y cómo se acompaña a la persona que vive ese proceso, que está frente a su escena, ¿no? Y nosotros tratamos de acompañar esto, porque el trabajo no lo hace la constelación, el trabajo lo hace el consultante. Entonces, si yo no estoy sintiéndome seguro que quien está acompañándome ahí me va a cuidar, va a permitir que eso llegue hasta donde yo puedo realmente integrar en ese momento, no va a respetar mis sentimientos, no va a respetar lo que me pasa en ese momento en el cuerpo, no me voy a abrir. Y se produce como una gran separación. La constelación sigue por su lado, desarrollándose, y el consultante se va disociando, decimos en Ajá. términos de la jerga del trauma, ¿no? Se va desconectando. No, no Es puede decir, seguir eso, porque que, seguir eso implicaría abrirse emocionalmente mucho. ajá, Y si yo no me siento acompañado, respetado, sentido por el facilitador que está conmigo, mi sistema nervioso no se va a abrir, porque me cuida de la mejor manera que conoce. Entonces es muy importante esto. Ese cuidado que tiene que ver con la mirada del trauma, esto no viene de la mirada de las constelaciones familiares, porque Bert era muy duro. Bert era muy de, bueno, vos sos un adulto, ¿no? Y es cierto,
pero también esto es cierto. Entonces es acompañar a ver, pero dando un lugar seguro para que la persona que está mirando sepa que en este caso sí está siendo cuidada y sentida por alguien más, que es lo que en general no ocurrió cuando hemos vivido situaciones traumáticas, hemos estado solos. Entonces, Ajá, esta es la propuesta de la formación también, ¿no? Y de todo nuestro trabajo en general, de los talleres y el trabajo que hacemos, es de cuidar en este sentido, ¿no? Para que se pueda dar lo mejor de nosotros, también a los alumnos, que los acompañamos en las prácticas, que los acompañamos en todo el proceso. Es justamente por esto, ¿no? Tiene que ver con dar un espacio de confianza y de seguridad para que empezar a dar los primeros pasos en algo nuevo, que es complejo, que requiere de también habilidades que se van consiguiendo, pero que implican, por supuesto, también experiencia, que ese poder ir hacia lo nuevo y dar esos primeros pasos no sea traumático, ¿no? claro. Exactamente, digamos, no sea una situación doblemente complicada entre que estoy estudiando algo, que no solamente, me parece muy importante esto, no solamente es estudiar, también es vivenciar. Esto tiene algo de la vivencia, que lo pones muy ahí, y del cuidado de esa vivencia del otro. Mucho cuidado hacia el otro, tiene esto, ¿no? Esta formación. Sí. Estamos El cuidado que pasados. permite, sí, ahí ya cerramos, el cuidado que permite abrir, ¿sí? No es el cuidado que sobreprotege y entonces no se muestra nada. Es el cuidado que permite abrir y dar pasos con confianza, ¿no? Para que haya posibilidad de integración. Si no, terminamos separados de la constelación, ¿no? Esto es mi observación de esos años. Y los alumnos, cuando están haciendo sus prácticas, si tienen miedo, eso también invade el campo. Si tienen miedo, si no se sienten seguros, si no se sienten respaldados, o si se sienten enjuiciados por quienes está supervisando o que son personas de pronto excesivamente rigurosas o críticas, entonces el alumno no tampoco se siente en confianza de poder explorar y conocer, ¿no? Cómo es ir avanzando en esa nueva manera de mirar y de trabajar. Entonces siempre hace falta que haya alguien ahí para darnos respaldo y también en los espacios de supervisión que damos después, ¿no? Donde en cada instancia hace falta tener un lugar donde yo pueda volcar eso que me pasa, las inseguridades que tengo, las dudas, lo que no me salió, lo que no sé qué significa, por qué funcionó o no funcionó. Entonces, esta idea, ¿no? De poder vivir juntos en eso que sucede, creo que bueno, que es lo que realmente nos permite avanzar, ¿no? Si no, algo en nosotros se cuida, se preserva, ¿no? Con miedo, con desconfianza. Yo te agradezco un montón que te hayas abierto a explicarnos así tan claramente. Obviamente hay mucha gente que quiere preguntar y seguir preguntando. Creo que lo básico y más de lo básico has dado. Los invitamos para el 26, entonces, para que puedan hacerte todas esas preguntas. Hay gente que agradece que la exposición ha sido tan clara, Verónica, y también hay gente que quiere saber si vas a estar, si estás en la enseñanza, si tienen acceso a vos. Están habiendo muchas preguntas. Yo creo que se te va a poder hacer ese día con un poquito más de tiempo, en donde vos puedas estar más accesible a las preguntas de los demás. Sí, claro, con mucho gusto. Ahí Manu nos decía que les recordemos que nos dejen los datos acá o que nos manden por privado al Instagram, el correo o el WhatsApp, así podemos por esa vía a todos los que quieran participar de la clase abierta del sábado a las 11, sábado 26 de 11 a 12:30 vamos a dar una clase abierta y seguramente alguna demo. Así que ahí tenemos también la posibilidad de seguir hablando y profundizando todas sus dudas, ¿sí? Es Déjennos los decir, que en datos. esa clase vas a mostrar un poco cómo se trabaja. Sí, nunca sé bien qué voy a hacer, pero voy a hablar un poco de esto. Seguramente haremos algún ejercicio o alguna constelación para poder mirar un poco mejor de qué se trata esto, ¿no? Verlo más
en el terreno de la práctica, de la vivencia. Así Entonces que le algo de eso podemos vamos a decir, hacer. bueno, les podemos decir entonces que ahí pueden o comunicarse para tener la información o estar en la clase del 26, que también se les va a dar la información, en tanto nos dejen sus elementos para poder contactarlos. Así Gracias, es. Verónica, la gente dice gracias, muchas gracias, muy clara, etcétera. Te agradecemos que te hayas abierto a explicarnos un poquito más. Gracias, Lidia, Este, gracias por acompañarme, por todas las preguntas y bueno, la apertura para mostrar algo de esto juntas. Muchas gracias también a vos. no, Y gracias a gracias. todos por haberse sumado. Los esperamos el sábado. Pueden compartir también a quienes crean que pueda interesarle esta propuesta. Nos vemos el Esta, sábado. esta charla queda grabada. Queda grabada, así que después la pueden compartir también. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para Chao, todos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.